La iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Efesios capítulo 4. Vamos a estar meditando en esta mañana en los versículos 22 al 24, pero vamos a leer para entender mejor el contexto los versículos 17 al 24. Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 24. Dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hasta aquí la preciosa lectura de la palabra de Dios. El título de este mensaje es Despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. En los versículos anteriores, de hecho el domingo pasado, consideremos los versículos 17 hasta el 21, y vimos que el apóstol Pablo en esa porción exhorta a los creyentes efesios a que ya no sigan el estilo de vida de los gentiles, de los incrédulos, de los impíos. Estos incrédulos, los impíos, aquellos que viven sin Cristo, andan, se conducen, viven en este mundo según la vanidad de su mente, con un entendimiento entenebrecido por el pecado. Pero mis amados hermanos, al ser salvos, al ser hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, el creyente, nosotros que estamos en Cristo, debemos andar en santidad. Amén. Ya no podemos ni debemos andar en los pecados y hábitos de nuestra pasada manera de vivir. Recordemos algo importante: hemos resucitado con Cristo a una vida nueva. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando nuestro lugar era el sepulcro del pecado, el Dios omnipotente sopló en nuestras vidas y nos dio vida, vida eterna, vida abundante, vida nueva, en unión vital con el autor de la vida, que es Jesucristo. Ya no somos muertos en delitos, somos salvos, somos vivos para Dios. Ya no podemos vivir como antes vivíamos. Antes estábamos revolcados en el pecado. Nos conducíamos en el fango del pecado, en la miseria del pecado, siguiendo la corriente de este mundo caído y corrompido. Pero ha habido un cambio, mis amados hermanos, en nuestro corazón. El Dios de la soberanía ha cambiado tu corazón. Si estás en Cristo, tienes un nuevo corazón. Y por tanto, una nueva orientación de vida. Ya no puedes ni debes vivir como antes vivía, mis amados hermanos. Hemos resucitado con Cristo. Ahora, por tanto, debemos andar, debemos vivir según los mandamientos del Señor, según la voluntad de Dios revelada en la Santa Escritura, según la ética del Evangelio, no según el sistema del mundo. Recordemos lo que nos dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice así el autor sagrado: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Ya no podemos vivir según el sistema mundano. Antes estábamos revolcados en el sistema del mundo. Ha habido un cambio, mis amados hermanos. Antes estábamos bajo el dominio, bajo la potestad, bajo la tiranía del pecado y de Satanás. Pero hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de Cristo. Ahora somos súbditos de Cristo. Ahora debemos vivir y conducirnos según la ética del reino. Estamos en el reino. Cristo es el rey. Ya no puedes vivir como a ti te plazca, sino como el rey manda. Dios nos ha dado una capacidad nueva por medio de la cual es posible vivir una vida agradable a Dios. Es, por tanto, imperativo que el verdadero cristiano abandone de una vez y para siempre. Abandonemos las prácticas y actitudes de la vieja vida pasada y que pongamos en práctica, mis amados hermanos, las demandas éticas de la nueva vida que ahora poseemos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo manda a los creyentes, exhorta, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despojaos del viejo hombre. Ahora, ¿qué es esto del viejo hombre? Pero antes de decir lo que es, el teólogo William Hendrickson comenta lo siguiente: lo que se había enseñado a los efesios en Cristo era nada más y nada menos que la necesidad de un cambio radical en su perspectiva mental y forma de vida. Es decir, un giro de 180 grados. Esto es lo que hemos aprendido en Cristo, ¿verdad? Esto es lo que Cristo nos ha enseñado a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Mis amados hermanos, esto es lo que hemos aprendido por las Escrituras. Esto es lo que hemos aprendido del Evangelio Santo de Dios. Esto es lo que vemos y leemos en la palabra de Dios. Esta es la enseñanza de Cristo. Ya no puedes vivir como antes. Nuestra forma de pensar, nuestro modo de ver las cosas, nuestros deseos, nuestra forma de conducirnos en todas las áreas y aspectos de la vida debe ser diferente, debe ser totalmente opuesto. Opuesto a la vida de los impíos. Amén. Recordemos algo importante, mis amados hermanos. Hemos sido lavados. Amén. Hemos sido lavados. Hemos sido santificados. Hemos sido justificados. 1 Corintios 6, 11. Andemos, por tanto, queridos hermanos, andemos como es digno de nuestro llamamiento en Cristo Jesús. Dios nos ha llamado, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Nosotros no hemos venido a Dios. Estábamos incapacitados para venir a Dios. Éramos cadáveres, estábamos a gusto en nuestro pecado, viviendo de espalda a Dios. Amén. Nosotros éramos nuestro propio Dios. Amén. Viviendo en idolatría profunda. Pero vino Dios a nuestras vidas. Él, en gracia, nos llamó con un llamamiento irresistible, mis amados hermanos, y nos colocó en Cristo. Nos colocó en Cristo. Y ahora, al ser lavados, santificados y justificados, somos nuevas criaturas. Andemos, por tanto, mis amados hermanos, andemos como es digno de nuestra vocación. El apóstol Pablo les exhorta a los efesios, en Efesios 4, 1, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego. El apóstol Pablo, estando en prisión, rogaba a los creyentes. ¿A qué? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hemos sido llamados, ¿verdad? Soberanamente hemos sido llamados ¿a qué? A salvación. El Padre, principalmente el Padre, nos ha llamado a salvación. Ahora, por tanto, mis amados hermanos, nuestra conducta, nuestra forma de vivir la vida debe estar en equilibrio con lo que somos. Somos cristianos, somos discípulos de Cristo, somos nuevas criaturas en Él. Y eso se traduce, como veíamos la semana anterior, el ser nuevas criaturas, el vivir la vida que a Dios le agrada, se traduce en lo práctico, en el día a día, en que ya no hacemos negocios como antes los hacíamos. Aunque esto suponga ganar mucho menos dinero. Ya no vamos con tretas, ni con engaños, ni con manipulaciones diabólicas. Ya no hablamos como antes hablamos.
Antes salían palabras y conversaciones corrompidas de nuestra boca. Ahora las palabras que salen de nuestra boca es para edificación del oyente y la gloria de Dios. Ya no tenemos esos deseos tan tremendos, tremendamente malos, perversos, corrompidos, esos deseos pecaminosos. Y aunque a veces surgen, ¿verdad? Surgen a veces pensamientos corrompidos de la carne. Pero si estamos en Cristo, luchamos contra esos deseos, luchamos contra esos pecados. Hay una lucha constante. Luchamos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ya el pecado no reina en nosotros, mis amados hermanos. Reina Cristo. Es cierto que aún habita en nosotros el pecado, pero el pecado no es nuestro Señor. El pecado no es tu rey. Es Cristo. Cristo es tu rey. Nuestra vida nueva en Cristo es todo lo contrario, es todo lo opuesto al andar viejo de la carne. Ahora somos llamados a vivir como salvos, como ciudadanos de los cielos, como discípulos del Señor. Vidas centradas en Cristo, vidas cristocéntricas. Si tu vida no es cristocéntrica, es una vida idólatra. Vivamos vidas cristocéntricas. Santiago en su epístola, capítulo 4, versículo 4, expresa que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y la persona que confiesa ser cristiana o que profesa ser cristiana, conocer a Cristo, pero vive como antes vivía, no rompe con los hábitos pecaminosos del pasado, no lucha contra el pecado día a día, puede dudar de su salvación. Quizás nunca ha conocido a Dios. En otras palabras, si eres la misma persona, si te comportas de la misma forma, si tienes el mismo modo de pensar, si andas como los demás incrédulos en tu hogar, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en el trabajo, en la universidad, si amas al mundo, seguro no has conocido a Dios. El que conoce a Dios cambia su forma de vida. El que conoce a Dios cambia su forma de pensar. Y el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículos 4 al 6, dice así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar, debe vivir como Cristo anduvo. Amén. Ahora, mis amados hermanos, para entender bien esta porción, es importante entender qué es el viejo hombre. El apóstol Pablo nos exhorta a despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es el viejo hombre? Algunos autores respetables responden a esto. Un autor dice que el viejo hombre es nuestro antiguo yo antes del nuevo nacimiento. El viejo hombre es todo lo que éramos en nuestra condición no regenerada, antes de nuestra unión con Cristo. El viejo hombre es todo lo que era yo como un hijo no regenerado de Adán. Y Juan Calvino, este sí lo conocemos, Juan Calvino, decía que el viejo hombre es todo lo que traemos del vientre de nuestra madre y todo lo que somos por naturaleza. La expresión viejo hombre aparece varias veces en los escritos de Pablo, en Romanos 6:6, Efesios 2:22 y Colosenses 3:9. El viejo hombre. El apóstol Pablo nos exhorta, manda a despojarse del viejo hombre. No es Pablo, es Dios. Es Dios a través de Pablo. Amén. Es un mandamiento. Es una orden. Y no obedecer esta orden es pecado. Es pecado contra Dios. Despojaos. El verbo despojarse lleva la idea de quitarse la ropa, quitarse la vestimenta. Y encontramos varias veces en los escritos del Nuevo Testamento que se nos exhorta a ello. Por ejemplo, en Santiago 1,
21. Santiago 1:21 dice la Escritura, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. El apóstol Pedro también en su primera epístola, capítulo 2, versículo 1, dice, primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando. Esa expresión, desechando, es lo mismo que despojarse, desechar, quitarse la ropa. Es quitarse los harapos viejos de la vieja naturaleza corrompida y depravada por el pecado. Mis amados hermanos, la demanda, el mandato, no consiste aquí en despojarse de algún aspecto de la vida de la carne, sino de despojarse del viejo hombre. Amén. Todo lo que es el viejo hombre. No solamente de algún vicio o de algún pecado por ahí, sino de todo lo que representa el viejo hombre. Esa naturaleza vieja adámica, propia del hombre no regenerado, contaminada, depravada y esclavizada por el pecado. Recordemos que aunque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, aunque hemos sido regenerados por la obra soberana del Espíritu Santo de Dios, aún permanece esa vieja naturaleza en nosotros. Pero en un momento escatológico, en un momento futuro, será despojada por completo, será machacada por completo, fuera de nosotros, cuando tengamos un cuerpo glorificado. Cuando recibamos un cuerpo semejante al de Cristo. Amén. Cuando veamos cara a cara a nuestro Señor y Salvador. Entonces seremos como Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Pero mis amados hermanos, esta vieja naturaleza a veces aflora, ¿verdad? Aflora en nosotros. Esta vieja naturaleza hace su aparición en nuestras vidas. Y arrastra al creyente muchas veces. Aquel creyente que deja de depender de Cristo, que deja de depender del Espíritu, es arrastrado por estos pecados terribles de la carne. Mis amados hermanos, necesitamos vivir en comunión con Cristo a diario. ¿Dónde está Cristo en tu vida? Si no está en el principio o en el centro, está en el último sitio. Como la iglesia de la Odisea, estaba en la puerta de la congregación. ¿Dónde está Cristo en tu vida? Puedes poner tus hobbies, tus trabajos, tu dinero, tu familia, donde tú quieras, y a Cristo lo dejas en el último rincón de tu corazón. ¿Dónde está Cristo, mis amados hermanos, en nuestras vidas? Necesitamos día a día cultivar una comunión, relación con Jesucristo, diariamente con Él, depender de Cristo en todo momento. Necesitamos estar centrados en la santa palabra de Dios. Un creyente que deja de depender de Cristo, su palabra, está perdido. Es blanco fácil de Satanás y de la carne. Estemos centrados en la palabra de Dios. Estemos centrados en la palabra de Dios. Las Escrituras dan testimonio de Cristo. En ellas contemplamos a Cristo. La palabra de Dios nos muestra el camino de la santidad. La palabra de Dios nos muestra cómo vivir piadosamente en todas las áreas de la vida. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y esto no significa hablar en lenguas. Es otra historia, otra cosa. Para nada tiene que ver el ser lleno del Espíritu y hablar en lenguas. Es otra historia, es otra cosa, no tiene nada que ver. Ser llenos del Espíritu Santo de Dios implica ser guiado, ser controlado, ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y es obra de Dios, ¿verdad? Pero eso también implica que nosotros pasemos tiempo en oración, buscando el rostro del Señor. También implica pasar tiempo en la palabra de Dios, para que esta palabra de Cristo more abundantemente en nuestro corazón. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more, habite
abundantemente en vuestros corazones. Los pecados de esta naturaleza caída, mis amados hermanos, te acechan, se levantan en nuestra vida. Y el apóstol Pablo nos exhorta en otra porción de la Escritura a hacer morir los hábitos pecaminosos propios de esta vieja naturaleza. Notad lo que dice Pablo en Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículos 5 en adelante. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, progresivamente renovando, hasta el conocimiento pleno. Dice un comentarista que lo que el apóstol Pablo pretende y desea de los cristianos es que estén verdaderamente liberados del viejo hombre, este viejo hombre que está corrompido por el pecado y las pasiones carnales. Lo que es imposible para el hombre natural es posible para el creyente que está en Cristo. Despojarse del viejo hombre mediante el poder, oigan bien, mediante el poder que dimana de la cruz del Calvario. Gálatas 5:24 escribe el apóstol Pablo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí estamos crucificados juntamente con Cristo. Y mis amados hermanos, si estamos en Cristo, nos hemos revestido de Cristo y vamos siendo transformados a la imagen suya. Pero aún luchamos contra la carne, aún luchamos contra el pecado. Pero oigan bien, es en dependencia de Cristo, es en dependencia del Cristo omnipotente, de su Espíritu, de su palabra, que podemos vivir una vida victoriosa. No es por tus buenas obras, no es por tu esfuerzo, no es porque te esfuerces en venir aquí los domingos o leer la Biblia en casa. Es en dependencia del Cristo omnipotente, es en dependencia de su Santo Espíritu, es en dependencia de su palabra que podemos vivir una vida victoriosa. Efesios 4:23 dice el apóstol Pablo, otro imperativo: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esta renovación también de nuestra mente es algo progresivo, es algo continuo en el día a día. Y lo encontramos también en Romanos capítulo 12. ¿Os acordáis lo que el apóstol Pablo expresa en Romanos capítulo 12, versículo 2? Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de nuestra mente implica la renovación de la forma de pensar, la renovación de nuestra forma de pensar. Mis amados hermanos, recordemos que cuando fuimos salvos, en el momento mismo de nuestra conversión, el Espíritu Santo de Dios produjo en nosotros arrepentimiento. El hombre no produce arrepentimiento, El hombre está a gusto en el pecado. El hombre no quiere buscar a Dios, ni puede ni quiere. El hombre se deleita en el pecado. Dios colocó arrepentimiento en tu corazón, mi amado hermano, por pura gracia. En la cruz, Cristo compró arrepentimiento para su pueblo. Hubo en nosotros, en la conversión, un arrepentimiento producido por la obra soberana del Espíritu Santo de Dios, una metanoia, un cambio de mente y como consecuencia un cambio de vida. Un cambio de vida. Sin embargo, mis amados hermanos, aunque ese arrepentimiento ocurrió de una vez y para siempre, en la conversión, también es verdad, a la luz de este pasaje y otros muchos en las Escrituras, que Dios sigue renovando nuestra mente a través de su Santo Espíritu. Dios sigue obrando en tu vida, querido hermano.
Pero también algo importante es que Dios, en su gracia, nos ha dado medios prácticos, medios que tenemos a mano, cada creyente, para renovar nuestra mente día a día. Amén. Es obra de Dios, por supuesto. Pero es que Dios aún así te ha dado medios que está a tu alcance para renovar tu mente día a día. Ese medio es la palabra de Dios. Otro medio es la oración. ¿Estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Estamos buscando a Dios en oración? Oigan bien, es a través de esos medios que adquirimos la mente de Cristo. El mundo nos va a educar según la mente del demonio, del diablo, ¿sí o no? Amén. La palabra nos va a educar, nos va a renovar y va a hacer posible que tengamos la mente de Cristo y por medio de esa mente vivir una vida que glorifique a Cristo, una vida conforme a Cristo. Es obra soberana de Dios. Pero a ti y a mí, mi amado hermano, nos corresponde empapar, nos corresponde impregnar nuestra mente y corazón con las santas escrituras. De modo que tengamos una cosmovisión bíblica, es decir, una forma de ver el mundo y las cosas de acuerdo a lo que Dios dice en las escrituras, de acuerdo a la voluntad de Dios, no según tu criterio personal. Nuestro criterio personal está manchado por el pecado. Amén. Nuestro modo de pensar afecta a nuestra forma de vida. Así pensemos, así nos vamos a conducir. Y es cierto de que antes de que el Evangelio de Jesucristo llegara a nuestras vidas, nuestra forma de comprender las cosas, en todas las áreas, era muy distinta, ¿verdad? Nuestra mente estaba amoldada a nuestra propia cultura y a este mundo caído. Pero ahora, mis amados hermanos, estando en Cristo, habiendo aprendido a Cristo, nuestra mente y corazón deben someterse a la voluntad de Dios. Amén. Y la pregunta clave, ¿te estás exponiendo al consejo de Dios? ¿Estás exponiendo tu mente, tu corazón y tu vida a la palabra de Dios? ¿Estás leyendo, meditando, estudiando y aplicando la palabra de Dios a tu vida? ¿Qué lugar ocupa la oración en tu vida diaria? Podemos estar 17 horas trabajando. Es ilegal, ¿no? 17 horas. Son 8, ¿no? Pero podemos estar 17 horas empapándonos de las cosas del mundo. Y no tenemos ni 5 minutos para buscar a Dios en oración. Leer un pasaje de las Escrituras para renovar nuestra mente, mis amados hermanos. ¿Qué estamos haciendo? Cuando nuestra mente está centrada en la palabra de Dios, cuando nuestra vida está centrada en buscar a Dios en oración para depender de Dios en todo momento, esa mente renovada nos va a llevar a vivir para Cristo. Amén. Cuando esto no es así, cuando tu mente no está centrada en la palabra de Dios, cuando tu vida no está empapada de oración, tu vida, tu mente, tu modo de pensar, deseos, están siendo bombardeados, oigan bien, están siendo bombardeados con el sistema del mundo. El mundo con sus ideologías, cosmovisiones y deseos pecaminosos. Cuidado, mi amado hermano. Tenga cuidado. Pasamos tiempo, ¿verdad? En el día, los que trabajan, trabajando. Muchas horas, ¿verdad? Trabajando. Pasamos tiempo en el trabajo, otros en la universidad, viendo películas, series, escuchando todo tipo de mensajes allá afuera. Estamos 16 horas escuchando cosas que para nada tienen que ver con Dios. No dejes que tu mente, querido hermano, no dejes que tu mente, que tu modo de pensar se amolde al mundo. Sumérgete en las Escrituras. Sumérgete en la palabra de Dios.
y así pensarás bíblicamente y vivirás una vida para la gloria de Dios. El último mandato que encontramos en esta porción, Efesios 4:24, dice el escritor sagrado, el apóstol Pablo, y revestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo nos insta a despojarnos del viejo hombre y ahora nos insta a vestirnos del nuevo hombre. Ahora, si el viejo hombre es todo lo que éramos antes de ser salvos, nuestra vieja naturaleza, ¿el nuevo hombre qué es? El nuevo hombre tiene que ver con nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. Ahora somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es una naturaleza nueva producida por el nuevo nacimiento, mediante la obra soberana del Espíritu Santo de Dios. Y este hombre nuevo ha sido creado por Dios, a semejanza de Dios. Amén. La idea en esta porción es que lo que hemos creído en Cristo, los que hemos sido salvos y nacido de lo alto, somos hechos semejantes a Dios. ¿Os acordáis del Génesis capítulo 1, versículo 26? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre salió de las manos del Creador teniendo en sí la imagen y semejanza del Creador. Esta imagen, mis amados hermanos, ha quedado distorsionada, ha quedado profundamente dañada y afectada tras la caída original en pecado. Pero ahora en Cristo, el Dios creador, el Dios soberano, el Dios omnipotente, ha hecho en ti y en mí una nueva creación. Somos hechos nuevas criaturas, hechos semejantes a Dios. Esa imagen es restaurada en Cristo. Amén. La imagen que se distorsionó y se dañó en Adán es restaurada de forma gloriosa en el postrer Adán, que es Jesucristo. El nuevo hombre creado en Cristo, como creado a imagen de Dios, manifiesta las siguientes características. Lo dice el texto: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. Justicia, santidad y verdad son manifestaciones características de este nuevo hombre. Mi amado hermano, debemos lucir no los harapos sucios de la vieja naturaleza, sino las virtudes del nuevo hombre creado en Cristo. Con respecto a la justicia, recordemos que al creer en Cristo, cuando pusimos nuestra fe en Cristo, fuimos justificados, declarados justos ante el tribunal más sublime del universo, el tribunal de Dios el Padre, el juez del universo. La justicia perfecta de Cristo fue imputada a nuestra cuenta. Ahora el Padre te ve con la justicia perfecta de su Hijo. Es por esta razón que tenemos entrada a la presencia de Dios. Si no, estaríamos fulminados. Nadie puede entrar a la presencia de Dios. Los impíos no tienen comunión con Dios. Están bajo la ira de Dios por su pecado. Pero el Padre, al vernos revestidos de la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo, nos ve en Él y tenemos acceso a su presencia. ¡Qué tremendo es esto! ¿Cuántos privilegios tenemos en Cristo? ¡Qué gloriosa la obra de Cristo a nuestro favor! Por otro lado, mis amados hermanos, el que ha sido justificado vive en la justicia práctica. Vive en el camino de la justicia, en el camino recto, una vida piadosa delante del Dios que es santo, santo, santo. Otra característica del nuevo hombre es la santidad. La santidad. Somos santos ya, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. El cristiano es santo. Recordemos de que estábamos en el mundo, pero Dios nos escogió, nos sacó del mundo y nos colocó ¿en dónde? En Cristo. Hemos sido apartados del mundo para la gloria de Dios. Y todo cristiano es santo posicionalmente en Cristo. Eres santo. Estás en Cristo, eres santo. Pero también es verdad que la Biblia nos manda a vivir en santidad día a día. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, no en alguna, en toda
vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Un mandamiento de Dios, un mandamiento del Rey de Reyes, Amén. un mandamiento del Dios soberano. Mis amados hermanos, la justicia y la santidad son resultados, consecuencias de la nueva vida en Cristo. La pregunta: ¿andas en santidad? ¿Estás andando en santidad? No está muy de moda, ¿verdad?, hablar de santidad. Está de moda hablar de TikTok, del Facebook, de dinero, de coches. Hablar de santidad parece algo católico, algo pasado de moda, ¿verdad? La santidad es la única forma de vivir la vida cristiana. No hay otra forma. Amén. Dios nos ha escogido, nos ha salvado, nos ha apartado del mundo para su gloria. Ya no puedes vivir como a ti te plazca. Ya no puedes vivir como a ti te parezca mejor, según tu cultura, según tus pensamientos humanos. Somos llamados a vivir en santidad. No hay más. A vivir en santidad. Y esto implica alejarse, separarse de lo mundano, del sistema del mundo y acercarnos cada día a Dios, mediante la palabra, mediante la oración, congregándonos en una iglesia bíblica que predique la palabra de Dios. El congregarse es un medio también para santificarnos. Biblia, oración y congregación. No se puede vivir la vida cristiana al margen de una iglesia local. Eso no es bíblico. No es bíblico, mis amados hermanos. El nuevo hombre se caracteriza por andar también en la verdad. En la verdad, dice la Escritura. Antes vivíamos en la vieja naturaleza, vivíamos conforme a los deseos pecaminosos y engañosos. Ahora hemos sido transformados por el poder omnipotente de Dios. Andemos en la verdad. Andemos en la verdad de las Escrituras, porque estamos en Cristo. Cristo es la verdad. Amén. Cristo es la única verdad. Amén. El no creyente, el que no es salvo, el que no tiene a Cristo, debe saber de que Dios es santo. Dios es justo y Él abomina, aborrece el pecado. Dios castiga el pecado. Salmo 7:11 dice que Dios está airado contra el pecado, contra el impío todos los días. El hombre que vive sin Cristo, el hombre que se revuelca en el pecado, que vive conforme a los deseos engañosos, le espera el juicio de Dios. La ira de Dios está sobre aquel que vive sin Cristo. Y en un momento futuro, en un momento escatológico, sufrirá la ira eterna de Dios. Qué terrible, mis amados hermanos. Pero la buena gran noticia para aquel que no tiene a Cristo, si nos ve, o hay alguien aquí que no tiene a Cristo aún, la buena noticia es que hay salvación en Cristo. Amén. Cristo sigue salvando a pecadores. Amén. Cristo sigue salvando a pecadores. Y si te vuelves de tus pecados y vienes a Cristo arrepentido y en fe, serás salvo. Serás nueva criatura. Deja tu camino, ese camino que te conduce a la muerte eterna, y vuélvete al Señor, el cual es amplio en perdonar, amplio en misericordia. Y tú, mi amado hermano, para concluir, que estás en Cristo, quizás llevas 30, 40, 20, 15, 10 años, da lo mismo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Reflexiona, querido hermano, ¿dónde estás tú? ¿Cómo es tu forma de vida? ¿Cómo estás andando diariamente? La Escritura nos manda a vivir como santos, como redimidos, como salvados, como nuevas criaturas, como corresponde al estilo de vida de los hijos de Dios. Mi amado hermano, si en el presente no estás andando en santidad como deberías o como debieras, si no estás reflejando y luciendo las virtudes del nuevo hombre, como corresponde, arrepiéntete. Arrepiéntete en esta mañana. A veces nos descuidamos, ¿verdad? Claro que puede pasar eso. Y no andamos en santidad como debemos andar. No lucimos las características y las virtudes del nuevo hombre como deben ser lucidas por un hijo de Dios. Arrepiéntete. Arrepiéntete, pide perdón al Señor. Dios es fiel. Él es justo para perdonarte y limpiarte. Recuerda algo importante, mi amado hermano.
Ya no eres dueño de tu vida. Esto parece que aún no lo hemos entendido. Esto es mío, yo soy de aquí, esto me pertenece a mí. Qué equivocados muchas veces estamos. No eres dueño ni del sueldo que cobras. Es Dios quien te provee. Amén. Es Dios. Amén. Ayúdanos, Dios. Recuerda que has sido comprado a precio de sangre en esa cruz gloriosa del Calvario. Hemos sido comprados a precio de sangre. Somos de Cristo. Somos de Cristo. No somos nuestros. Cristo es nuestro amo, dueño y Señor. Debemos vivir para Cristo. Somos esclavos de Jesucristo. El mayor título para un cristiano es esclavo de Jesucristo. Amén. No somos esclavos del pecado, sino de Jesucristo. Somos libres en Cristo, pero no para vivir como vivíamos antes. No para vivir en libertinaje, sino en santidad. Amén. En santidad. Amén. Vivamos en santidad, mis amados hermanos. Dediquemos nuestra vida, nuestro tiempo a buscar a Dios de todo nuestro corazón y vivir la vida que Él manda en su palabra. Vivamos en fidelidad a Dios y su palabra. Vivamos para su gloria. Andemos en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Concluyo. Y cuando termine nuestra vida aquí, y entremos en la gloria, queda menos, cada día queda menos, para entrar en esa gloria gloriosa, eterna. Cuando terminen nuestros días aquí en esta tierra, que son pocos y son frágiles, ¿verdad? Hoy estamos aquí y mañana no estamos. Y nosotros afanados cada día por las cosas del mundo. Cuando terminemos nuestros días aquí y entremos en la gloria, veremos cara a cara a nuestro bendito Salvador. Qué tremendo momento, mis amados hermanos. Ver a aquel que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Aquel que derramó su sangre para comprarnos, para redimirnos de la esclavitud del pecado, de la ira de Dios, del infierno. Y cuando esto ocurra, cuando veamos cara a cara a nuestro bendito Salvador, escucharemos las palabras de su boca. Buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Todos queremos oír esas palabras, ¿verdad? Amén. Vivamos en el presente en fidelidad al Señor y su palabra. Vivamos en santidad. Vivamos entregados a Cristo. Y escucharemos esas tremendas palabras. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A Él la gloria eternamente y para siempre. Padre, gracias por tu palabra, Señor.